Bueno, veíamos ayer ese tercer punto, las particularidades de los textos de contenido histórico-artístico, y veíamos algunos ejemplos, pero nos quedamos o vimos algo sobre las referencias culturales, ¿no? Y había otro punto, el 3.4, que yo puse simbiosis entre texto e imagen. Es decir, por un lado, en este tipo de traducción, donde la imagen y la letra debe de ir muy unida para facilitar el trabajo, nos puede ocurrir que nos den textos sin imagen, lo cual nos dificultará la tarea. Y es importante que esa simbiosis no se pierda, pues si alguna vez tuviesen que traducir o de alguna agencia de traducción les enviasen algún texto de contenido histórico-artístico y solamente les enviasen el texto, procuren siempre pedir imágenes de las piezas de las que se está hablando, o si es la fachada de un edificio, procuren que siempre les envíen junto al texto la imagen, porque ayuda a la hora de... diremos un par de cosas más sobre esos dos puntos, algunas observaciones, y ya pasaremos a la parte práctica. Bueno, yo he puesto aquí tres párrafos, y en letra cursiva ven que en el primer párrafo hay un nombre puesto en escarcha, ¿no? En español, en letra cursiva, y entre paréntesis el título original de la obra. En el segundo párrafo hay dos nombres, dos títulos de cuadros, el beso, y entre paréntesis puesto el título original de esa obra, y a continuación también los cotillas y trazos. Sin embargo, en el tercer párrafo hay mencionadas algunas obras de este artista, de Auguste Rodin, y no está puesto entre paréntesis el nombre original de la obra, es decir, el nombre en francés, porque Auguste Rodin era francés. Sin embargo, en los dos primeros sí. Y estos párrafos forman parte de un mismo texto. Entonces puede uno pensar, bueno, ¿y por qué en unos casos está puesto el nombre traducido y entre paréntesis el título original y en el otro caso no? ¿Qué creen? Forma parte del mismo libro, ¿de acuerdo? Los tres párrafos no es que sea el producto de diferentes traductores y de diferentes textos, sino que es un mismo texto, y a la hora de traducir el traductor ha tomado esta decisión. En unos casos ha incluido el título original de la obra y en los otros no. A ver, brazos levantados. ¿Qué piensan? ¿Por qué un traductor puede tomar una decisión como esta, o qué habrá motivado al traductor a tomar esta decisión? Que parece una incongruencia. Ya habrá mencionado antes las obras, pues como no tenemos el texto completo, o ese es todo el texto. No, las obras no se han mencionado antes en el texto, en ningún momento. Es la primera vez que aparece. Aquí delante, en la primera fila, me dice la profesora Camacho, dice quizá porque estas obras de abajo son muy conocidas, El Pensador. Pero va bien, es por ahí, por ese camino va. Tal vez porque ya son términos o los nombres ya están acuñados, ya han sido en obras anteriores, traducciones anteriores han sido ya acuñados. Efectivamente. Es decir, hay muchos textos de historiadores del arte escritos sobre Auguste Rodin, y ya se empezó a dar título en español cuando se empezaron a traducir esos textos escritos en francés, o bien directamente por historiadores del arte españoles que investigaron sobre Auguste Rodin y ya pusieron un título en español.
¿Y qué ocurre con los dos de arriba? Porque uno de ellos, aunque a ustedes no les suene, ¿no?, pero en el mundo de la historia del arte, de las subastas de arte, es un pintor conocido. No hay ningún texto en español que hable de Theodor von Hermann, aunque sea un pintor conocido en el mundo de las subastas de arte. De manera que si este texto le interesase a una casa de subastas o a determinados tasadores de obras de arte que un museo envía a las casas de subastas a comprar, es importante que aparezca el título original, porque con ese título original es como, en el caso de subastarse, se subastaría el cuadro. De manera, yo no le puedo dar así aleatoriamente un nombre en español, porque a lo mejor el que va a comprar a una subasta dice, me interesa, he leído que hay un cuadro que se llama Escarcha, pero no lo ha visto nunca. Le interesa porque es de ese pintor, porque está subiendo la cotización de sus obras, pero como va a aparecer en los catálogos de las subastas va a ser con el título original. Entonces es importante que esto se tenga en cuenta, porque vienen muchas dudas a la hora de traducir. ¿Qué hago? ¿Traduzco los títulos? ¿No traduzco los títulos? Depende. Es decir, si ya hay una literatura anterior, si ya se conoce el nombre de las obras de arte en la lengua a la que voy a traducir, pongo directamente el título con el que es conocido. Si en el mercado receptor, ¿no?, donde está el lector final de ese texto, nunca se han visto esas obras, nunca se ha traducido el título de esas obras, no se ha escrito nada en esta lengua sobre esos artistas, es conveniente que yo ponga la traducción para que el lector que no sepa, en este caso alemán, entienda el título, obviamente en español. Pero a continuación, para un potencial lector con fines mercantiles, es importante que aparezca el título original de la obra. Entonces, que no siempre, es decir, cuando uno toma una decisión, y decía estos días atrás que uno de los aspectos más interesantes y a la vez difíciles, claro, de la traducción es precisamente esa constante toma de decisiones, ¿no? Constantemente tiene uno que decir, esto lo haré de esta manera, pero razonándolo por esto y por esto. Si hay información anterior a la hora de documentarse, cuando voy a hacer la primera fase de comprensión, de análisis del texto, es importante analizar todo el entorno que rodea a esto que yo estoy traduciendo. De quién es esta obra, igual que sea un artista plástico o que sea un autor literario, pero es importante no solamente fijarse en un análisis gramatical o desde el punto de vista del léxico, etcétera, sino también analizar el contexto, porque nos puede dar también muchas pistas para traducir. Imagínense, ya sé que es un poco larguito, pero vamos a ver. Imagínense que les diesen un texto como este. Ay, por favor, mira, esto son dos parrafitos, para mañana, por favor, tradúcemelo, que es urgentísimo, ¿no? Y uno pues empieza a leer y dice: tanto la indumentaria de la mujer como la alfombra persa que cubre la mesa y los demás objetos cuidadosamente dispuestos en la escena identifican a la protagonista como una mujer de clase alta a quien el artista representa en un instante de reposo. La habilidad de Vermeer consiste en hacer que la estructura formal de la composición se corresponda con la serenidad de la escena y en hacer que el espectador descubra la armonía y belleza que se esconden bajo los accidentes de lo cotidiano. Para conseguir esto, son importantes detalles como la cadencia y su gesto acogedor, que contribuyen a la calidez y a la sensación de parsimonia que transmite la escena.
La luz es otro elemento fundamental en esta obra. El artista plasma con gran sutileza la forma en que la luz que inunda la escena incide sobre los recipientes metálicos o el canto interior de la ventana, y la luminosidad de la pared del fondo confiere unidad a la composición. Sí, desde el punto de vista léxico y sintáctico, pues digamos que a priori es un texto que no ofrecería grandes problemas, ¿no?, de traducción. Pero cuando el que escribe, ¿no?, el crítico de arte o el historiador del arte está escribiendo sobre una obra para un catálogo de una exposición, siempre ofrece una visión personal, ¿no?, de esa obra, y hace también una valoración estética de la obra. Es muy común hablar, cuando se habla de las formas, quizá no es tan complicado, pero claro, cuando se habla de la luz o se hacen comparaciones de la luz, luego veremos un texto en el que se habla de la luz dentro de un edificio. Si a mí me dan este texto, lo primero que hago es llamar rápidamente, ¿no?, y decir por favor que me envíen la imagen, porque con este texto, si yo solamente sé el nombre del pintor, Vermeer también es un teórico de la traducción que escribió el primero junto con Katharina Reis, que escribió sobre el funcionalismo en la traducción, sobre la teoría del Scopus, que luego desarrolló otra traductóloga alemana. Pero Jan Vermeer, bueno, es el nombre de un traductólogo, pero es el nombre de un pintor del siglo XVII, ¿no?, holandés. Si solamente conozco el nombre del pintor y está hablando de una mujer y de la luz, en realidad puede ser cualquier cuadro de este pintor, porque es absolutamente reconocible cuando uno lo ve. Entonces, lo primero que yo haría sería pedir la imagen de qué cuadro están hablando, ¿no? Si ahora me detuviese, lo volviese a leer con atención, ¿no?, me mandan la imagen. No es más fácil tener esto al lado del cuadro, al lado del texto, ¿no?, a la hora de escribir, porque estoy viendo la incidencia de la luz, cómo entra por la ventana, toda esa armonía, el reposo, el silencio, ¿no?, toda esa tranquilidad de la que se está hablando. De manera que, lo que mencionaba, que citaba antes, que es importante cuando traducimos textos de contenido histórico-artístico hacernos siempre con la imagen. Este cuadro, que está en una de las fotocopias que les pasé, que hay una, pero ahora eso no lo vamos a ver, ahora no lo busquen, luego lo miraremos. Les pasé una fotocopia del texto de los catálogos de la exposición internacional itinerante que se hizo sobre este pintor. Entonces, el texto se escribió en inglés para la exposición que hubo en la National Gallery de Washington, se escribió en alemán para la exposición que hubo en el Museo de Bellas Artes de Viena, y se escribió en español para la exposición que hubo en Madrid. Entonces haremos una comparación de los textos, y se llama Mujer con aguamanil. Esa jarrita se llama aguamanil. Bueno, vamos a ver algunos aspectos prácticos. Y también mencionábamos estos días, voy a empezar por francés, no por alemán, que no les quiero asustar. Bueno, mencionaba ayer, me parece, ¿no?, la utilidad, en esa relación bibliográfica, la utilidad de consultar diccionarios visuales. Porque como es difícil que haya diccionarios bilingües, pues siempre ayuda, ¿no? Ojo, también hay que ser crítico, aunque tengamos esos diccionarios visuales,
o aunque tengamos la posibilidad de tener un diccionario visual traducido o algunas páginas, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver algún ejemplo. Tenemos la suerte que de uno de los textos que les puse las fotocopias, ¿no? Algunas páginas de ese libro traen imágenes con los nombres en francés, y como el libro está traducido al español, yo lo que he procurado es traer, no para que empecemos aquí a hacer un taller, a elucubrar y cómo traducirías esto, no, sino traer ya los textos en las dos lenguas para comparar cómo se ha hecho, ¿no? Y que nosotros nos fijemos en qué nos plantearía a nosotros dificultad, es decir, que lo analicemos ya con el resultado. Bueno, a ver, vamos a ver estos documentos. Imaginemos que tuviésemos que hacer una traducción. ¡Ay, mira qué bien! Me han enviado una traducción de Carcassonne, en el sur de Francia, ¡qué bonito! Y estuve allí una vez. Menos mal que estuviste, porque si estuviste puedes corregir el diccionario que está mal traducido. Algunos errores hay, ¿no? Bueno, fíjense, el texto original es francés, ¿no? Bueno, esto es de otro lugar, este también aparece Carcassonne. Dice, l'église d'une Bastille est généralement située près de la place centrale. Y ahora, traducción. La iglesia de la Bastida suele situarse cerca de la plaza central. No es la Bastida, es fortaleza, ciudad amurallada, etcétera. Esto a veces, ¿no?, las prisas nos lleva a elegir lo más fácil, y lo más fácil siempre nos traiciona, porque es en lo que no prestamos atención. Bien, entonces vemos que si nos fijamos y nos fijamos en la bibliografía sin espíritu crítico y sin criterio crítico, ¿no?, criterio propio, y poniendo en tela de juicio aquello de lo que nos están informando, lo que les decía estos días, duden pues podemos nosotros continuar con ese error en una traducción.